Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más. Esto es Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de cómo entrenar de una forma eficiente, de cómo hacerlo de forma simple y, en definitiva, mucho mejor. Y ya sabéis que a mí todo el tema de la recuperación y demás, hago bastante hincapié en ello normalmente porque es cierto que nos centramos en la parte de entrenar sobre todo con intensidad, con el suficiente volumen. Pero luego hay veces que nos olvidamos una parte esencial, que es la recuperación. ¿Qué viene a ser esto? Bueno, pues que si no nos recuperamos del estrés generado por un entrenamiento, no vamos a generar progreso, no vamos a adaptarnos a unas nuevas cargas, no vamos a conseguir levantar más peso, hacer más repeticiones. Todo ese tipo de cosas que al final, de una forma u otra, nos permite seguir ganando masa muscular, seguir ganando fuerza y mejorar, que es a fin de cuentas lo que buscamos cuando vamos a una sala de entrenamiento. Entonces vamos a hablar acerca de una técnica poco utilizada, como es la inmersión en agua fría, de si esto es bueno para mejorar la recuperación después de un entrenamiento de fuerza y cómo podemos implementarlo si es que esto es así. Ya sabéis, antes de comenzar, que en ivyamazares.com, si tenéis ganas de aprender más acerca de entrenamiento, si queréis que os eche una mano con vuestra planificación, ya bien sea para ganar músculo, ganar fuerza, perder grasa, definir, bueno, pues ahí me encontráis, ahí me podéis contactar y os echaré una mano. Y como digo, vamos a empezar hablando principalmente de recuperación, pero enfocándonos más en el contexto de por qué necesitamos recuperarnos de ese estrés. Principalmente cuando entrenamos, lo que estamos haciendo es generar un estrés, ¿no?, a nuestro cuerpo. Es como, por ejemplo, cuando pasamos frío, por ejemplo, cuando pasamos demasiado calor, o simplemente cuando sometemos a nuestro cuerpo a algo que de una forma u otra se tiene que adaptar a ello, ¿no? Entonces, eso es un estrés. Y luego tiene que venir acompañado, por supuesto, de una recuperación. Esta recuperación como tal nos va a ayudar principalmente a obtener más progreso, a levantar más peso, a hacer más repeticiones, a ganar más masa muscular, ganar más fuerza y, en definitiva, estar mucho mejor en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que si no nos recuperamos, lo más probable es que lleguemos a un estado o bien de sobreentrenamiento o bien en el cual tengamos que parar durante una temporada porque nos encontremos o muy cansados, poco motivados y todo ese tipo de cosas que en ocasiones a veces nos ocurren y no sabemos a qué puede ser debido. En parte puede ser debido a esto, luego hay otros muchos factores, pero bueno, ya os digo que la gran mayoría viene a ser porque no nos recuperamos bien de ese estrés que hemos generado. ¿Y cuáles son los factores principales que van a hacer que nos recuperemos bien de ese estrés? Bueno, pues por una parte tenemos el descanso, tenemos el sueño, evidentemente. Si no descansamos las horas suficientes por la noche, pues va a ser mucho más difícil que al día siguiente tengamos ganas de volver a entrenar. Puede ser que entrenemos, puede ser que lo hagamos bien, pero si seguimos haciendo esto durante bastante tiempo, el hecho de descansar poco por la noche, entrenar demasiado y sobre todo con mucho volumen, pues al final nos va a pasar factura. Así que el sueño es importante y yo siempre recomiendo un mínimo de 7 horas. Hay veces que por casualidades, porque es así la vida, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar o lo que sea, pues no podemos dormir 7 horas u 8 horas. Pues en este sentido, a ver, yo lo que siempre recomiendo, no miremos el total diario como tal, sino que podemos hacer una media de las horas que dormimos a la semana. Por ejemplo, si un día dormimos 6 horas, puede que al día siguiente dormamos 7 y puede que otro día incluso 8. Por lo tanto, si hacemos la media y al final da que hemos dormido más o menos unas 7 horas diarias, pues sería más que suficiente. Pero ya os digo, bajando de ahí, o sea, si tenemos menos de esas horas, quizás no sea lo más recomendable. También es cierto que hay personas que necesitan un poco menos de descanso, hay otras personas que necesitan un poco más, entonces deberíamos de valorar también este punto. Otra cosa importante para recuperarnos es la alimentación. Por supuesto que si no nos alimentamos con nutrientes de calidad, nos vamos a recuperar muchísimo peor. No es lo mismo comer alimentos como el arroz, como las legumbres, como las verduras, las frutas y carnes y pescados que son saludables, que no, por ejemplo, empezar con carnes procesadas de mala calidad, cereales azucarados, bueno, todo ese tipo de comida que al final pues no tiene vitaminas, no tiene minerales, o si los tienes porque se los añaden, pero no es la forma natural en la que viene el alimento. Entonces, en ese sentido, alimentarse de forma correcta es fundamental. Y por supuesto también manejar el estrés diario que podemos tener tanto en los estudios, en el trabajo, en cualquier otro aspecto de nuestro día a día.
Si manejamos bien ese estrés y por supuesto esto va a estar también ligado con el descanso que tenemos por las noches, va a ser mucho más sencillo el hecho de que nos levantemos llenos de energía, con ganas de entrenar y nos hayamos recuperado de entrenamientos anteriores. Así que eso para mí son los 3 puntos fundamentales que deberíamos de valorar cuando estamos buscando recuperarnos de un estrés generado por una actividad deportiva como puede ser el entrenamiento de fuerza. Ahora bien, tenemos otras alternativas menos frecuentes, como son por ejemplo las duchas de agua fría, que ya he hablado de ello también en Lifters, y no dejan de ser básicamente duchas en las cuales pues regulamos la temperatura para que poco a poco podamos ir adaptándonos también un poco más al frío. Y esto se ha visto que mejora la salud a nivel general, cogemos menos catarros, cogemos menos resfriados. Al final, de una forma u otra, enfermamos menos, incluso cuando salimos a la calle en invierno tenemos menos frío. Tiene sentido, ya que nos estamos adaptando sobre todo a una temperatura menor, pero para el entrenamiento de fuerza como tal no es la panacea y normalmente no mejora el rendimiento. Y quiero hacer hincapié en este punto, ya que muchas veces es cierto que como asociamos las duchas de agua fría con algo bueno para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro sistema inmune, pues asociamos que esto también es bueno para el entrenamiento de fuerza, que nos vamos a recuperar antes, que posiblemente mejoremos nuestro rendimiento. Y esto, a día de hoy, siento deciros que no hay ningún estudio que indique que sea así. Yo, de todas formas, ya os digo que sí que incluyo de vez en cuando no duchas de agua fría como tal, sino al terminar la ducha un poco de agua fría más que nada porque a mí me gusta y me relaja y demás. Pero es cierto que si lo que buscamos es mayor rendimiento, no tiene ninguna lógica el hecho de decir, vale, pues termino de entrenar, me meto en la ducha y estoy 10 minutos con agua helada, al tope de frío. No tiene ninguna lógica. Así que yo os diría que si lo hacéis buscando en ese sentido una mejora del rendimiento, pues yo lo descartaría por completo. Ahora bien, si lo hacéis básicamente por salud y lo hacéis de vez en cuando, eso es importante, pues sí que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Pero ya os digo que para la ganancia de masa muscular no es del todo aconsejable, que no va a interferir si lo hacéis 1 o 2 minutos después de ducharos, o si lo hacéis 3 veces a la semana, eso no va a interferir para nada. Pero como normalmente esto al final lo llevamos al extremo, o sea, no sabemos quedarnos en un término medio, lo que hacemos básicamente es decir, vale, pues si esto es bueno, voy a ducharme todos los días con agua helada después de entrenar. Y así mejoraré mi recuperación y mejoraré mi rendimiento. Y no es así. Quiero recalcar que esto no va a ser así. Y el día que salga un estudio que nos diga, que nos indique que esto va a ser beneficioso, bueno, pues vamos a implementarlo. Pero a día de hoy lo han probado con multitud de atletas, no solamente que entrenan fuerza, sino atletas que se dedican a correr largas distancias, que se dedican a correr los 100 metros, atletas de todo tipo de disciplinas, y en ninguno de los casos se ven mejoras significativas en cuanto al rendimiento. Tenemos que recordar que el entrenamiento de fuerza como tal, lo que se está dando es como una pequeña inflamación, y el frío lo que hace es como inhibir esa inflamación, ¿no? Al final, de una forma u otra, estamos como impidiendo que el cuerpo realice su proceso natural para recuperarnos. O sea, estamos inhibiendo una parte muy importante de esto y por lo tanto, si lo hacemos de forma muy continuada y muy frecuente, lo más probable es que obtengamos menores ganancias de masa muscular en este sentido. Así que, por supuesto, no recomiendo duchas extensas de agua fría después de terminar de entrenar y sí que recomiendo terminar la ducha con 1 o 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos de agua un poco más fría y sobre todo cuando estamos en verano porque da mucho gusto. Eso sí es verdad. Así que ya os digo, esto es básicamente el resumen de cómo podemos utilizar este tipo de alternativas menos frecuentes para recuperarnos, pero ya os digo que normalmente también son beneficiosas cuando estamos en un periodo, por ejemplo, de descarga de entrenamiento en el cual no estamos entrenando o estamos entrenando menos de lo que lo hacemos cuando estamos en un periodo con más volumen, con mucha intensidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo las incorporaría en esos momentos, básicamente días sueltos a la semana en los cuales no entrenemos, que sean cortas, eso es importante, y sobre todo darnos cuenta de que esto al final no deja de ser como una pieza más del puzzle que puede hacer que mejoremos nuestra salud en general, pero si buscamos objetivos muy específicos, en la mayoría de casos no va a ser necesario el hacer esto. Ya os digo, si os gusta bien, si no, pues nada, no pasa absolutamente nada. Lo principal, el sueño, la alimentación y el manejo del estrés que tengamos en el día a día. Y sin más, esto es lo que quería comentar hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Nos escuchamos ya de nuevo en 7 días aquí en este podcast. Espero como siempre que le deis duro a los entrenamientos y sin más, espero que paséis una buena semana. Un abrazo.